Como creyentes en el Señor Jesucristo, ¿cómo vamos a ser de impacto en este mundo? ¿Cómo podemos ejercitar la autoridad del reino por medio de la sumisión? Pues mi amigo, ahí está el secreto de todo. Recuerda el relato del centurión y Jesús. El centurión le dijo: Señor, sé cómo trabajas y sé que tienes autoridad sobre esta enfermedad, porque yo mismo soy un hombre bajo autoridad. Digo a algún soldado que vaya, y va, y a otro le digo que venga, y viene. Jesús, todo lo que tienes que hacer es decir la palabra, y mi siervo será sanado. Y Jesús respondió: en toda la tierra de Israel no he visto fe como esta. Por lo general, los hombres buscan tener autoridad para que los demás les sirvan, no para servir a los demás, con la excepción de la regla, ¿no? Hola, bienvenidos a El Amor que Vale. Soy Irving Ravelo. Hoy les presentamos, en la voz del pastor Lenín de Llanón, al doctor Adrián Rogers, con la primera parte de su mensaje: el problema de las autoridades indignas. Por favor, busque Primera de Pedro 2. Si hubo alguna vez una época y un día para descubrir y movilizar la autoridad del reino, es esta época actual en la cual vivimos. Antes de leer las Escrituras, permítame decir algo sobre los cristianos a quienes el apóstol Pedro escribió. Eran creyentes que estaban pasando tiempos difíciles debido a las persecuciones. Eran acusados y difamados por sus enemigos. Les acusaban de incesto porque llamaban a sus esposas o esposos hermanas o hermanos. Les acusaban de canibalismo porque durante la Santa Cena participaban de la sangre y del cuerpo del Señor Jesucristo. Les acusaban de insurrección porque enseñaban que hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así que eran perseguidos, cazados y asesinados como animales salvajes. ¿Por qué? Porque eran como el Señor Jesucristo, y el siervo no puede ser más que su maestro. Jesús dijo que si le odiaban a él, les odiarían a ellos. Y Jesús fue difamado, y le acusaron de ser un bebedor y un glotón. Escúcheme con atención. Quien quiera que viva para el Señor Jesucristo, sea la época que sea, se encontrará nadando contra la corriente. Los hijos de Dios somos personas nacidos dos veces en un mundo de personas nacidas una sola vez. Y lo que practicamos y lo que creemos tiene su principio en una fuente diferente, sigue un camino diferente y llega a una conclusión diferente. Nuestro camino está completamente opuesto al camino de este mundo. El arma principal que Dios nos ha dado en estos días, aparte de nuestra fe en Él, es un principio que muchos de nosotros no nos gusta practicar. Es el principio de sumisión. Y alguien me dirá: un momento, pastor, me parece que si vamos a ser vencedores, debemos practicar el principio de rebelión. No es así, mi amigo. Si vamos a ser vencedores, debemos practicar el principio de sumisión. Y este principio es tan pero tan poderoso que cerrará la boca de quienes se nos oponen. Bien, veamos Primera de Pedro 2, versos 11 y 12. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Aquí el día de la visitación no es una referencia al retorno del Señor Jesucristo, sino que literalmente significa el día de inspección o de observación. Ahora, note lo que dice el verso 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. ¿Lo ve? Someteos. Vamos rápidamente hasta el verso 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y en el capítulo 3, verso 1, leemos: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Esto es interesante. Dice que como creyentes debemos hacer algo que mueva a los malos a reconocer en nosotros ciertas cualidades que les dejan asombrados y admirados. Mire el verso 15.
porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cómo podemos callarlos? Sumisión. Sumisión. La palabra callar en el original griego significa poner bozal, como cuando se pone bozal a un perro para que deje de ladrar. ¿Cómo vamos a ser de impacto en este mundo? ¿Cómo podemos ejercitar la autoridad del reino por medio de la sumisión? Y algunos estarán pensando, pastor, sumisión no suena autoridad. Pues mi amigo, ahí está el secreto de todo. Recuerda el relato del centurión y Jesús. El centurión le dijo, Señor, sé cómo trabajas y sé que tienes autoridad sobre esta enfermedad, porque yo mismo soy un hombre bajo autoridad. Digo a algún soldado que vaya, y va. Y a otro le digo que venga, y viene. Jesús, todo lo que tienes que hacer es decir la palabra, y mi siervo será sanado. Y Jesús respondió, en toda la tierra de Israel no he visto fe como esta. El centurión, que estaba bajo la autoridad del emperador, tenía autoridad sobre sus soldados. Usted nunca podrá estar sobre las cosas que Dios ha puesto bajo usted, hasta que no aprenda a estar bajo las cosas que Dios ha puesto sobre usted. Y eso, mi amigo, es la autoridad del reino. Ahora usted nunca podrá estar sobre las cosas que Dios ha puesto bajo su autoridad, hasta que aprenda a estar bajo la autoridad que Dios ha puesto sobre usted. La autoridad del reino no es para los rebeldes, y Dios no puede confiar en nosotros y darnos libertad espiritual hasta que sepamos las restricciones del espíritu. La Biblia dice que debemos someternos a las autoridades civiles, a las autoridades en el trabajo, y que debemos someternos domésticamente en el hogar. Hay varias cosas en este principio de sumisión. ¿Cómo uno se somete a un gobierno malvado e impío? ¿Cómo se somete frente a un jefe definitivamente malo? ¿Cómo se somete a un cónyuge prepotente y dictatorial? ¿Qué debemos hacer si nos piden que hagamos algo malo e injusto? ¿Cómo podemos vivir este principio de sumisión en una sociedad como la actual, malvada y lujuriosa? Estas son preguntas buenas y lógicas. El verso 13 dice que debemos someternos. El verso 18 dice que los criados deben estar sujetos a sus amos. Y el capítulo 3, verso 1 dice que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos. Cuando estos versículos hablan de sujeción, hablan de sumisión. Ahora, ¿qué es sumisión? Sumisión es cuando un igual voluntariamente se pone bajo la autoridad de otro igual, para que Dios sea glorificado. Sumisión es, sencillamente, estar bajo la autoridad que Dios ha establecido, no por causa de esa autoridad, sino por causa del Señor. Y así claramente lo dice el verso 13. Cuando usted como creyente se somete a alguna autoridad de gobierno, no lo hace necesariamente porque le gusta ese gobierno, sino por causa de Jesús. Y eso marca la diferencia. Dios ha establecido autoridades por todas partes. Así que cuando usted se somete, no se somete ante un ser humano, en realidad, se somete ante el Dios Todopoderoso. Y cuando usted hace eso, Dios comienza a invertir, a darle la autoridad del reino. Cuando uno tiene un espíritu de rebeldía, se parece a Satanás, porque él fue el primer rebelde. Cuando uno se somete a la autoridad, se parece a Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose obediente. Alguna vez Satanás dijo, me exaltaré yo mismo. Y Dios dijo, pues caerás ahora mismo. Jesús dijo, me humillaré yo mismo. Y Dios le dijo, pues te daré un nombre que estará sobre todo nombre. Jesús tuvo increíble autoridad debido a este principio. Y de acuerdo a lo que el profeta Samuel le dijo al rey Saúl, la rebeldía equivale a hechicería. Todos queremos la autoridad del reino. Todos queremos vivir victoriosamente sobre el mundo, el demonio y la carne. Pues ¿quieres saber un secreto? La autoridad y la sumisión son las dos caras de una misma moneda.
La autoridad fluye de la sumisión, y este es un principio que necesitamos entender. El someternos no nos hace de menos a nadie, más bien nos exalta, porque se necesita tremenda fortaleza espiritual, emocional y psicológica para someterse. Y recuerde, nunca nos parecemos más al diablo que cuando somos rebeldes, y nunca nos parecemos más a Jesús que cuando somos sumisos. ¿Dónde o frente a quién debemos someternos? Pedro menciona por lo menos 3 circunstancias. Primero, sumisión frente a un gobierno impío. Primera de Pedro 2, desde el verso 13. El apóstol dice: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sean rey, como a superior, o a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libre, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y alguien me dirá: bueno, pastor, si uno tiene buenos gobernantes, no es difícil someterse a ellos. Pero, ¿alguna vez se ha preguntado qué clase de gobierno estaba en el poder cuando Pedro escribió esta epístola? Escúcheme, Nerón era emperador de Roma. Ahora, ¿quién fue Nerón? Voy a leer una porción de lo que un historiador dice de él. Nerón tenía apenas 3 años cuando su padre fue asesinado. Para Nerón, esta pérdida no significó nada, ya que su padre había sido un asesino, bravucón y estafador. Su madre se hizo cargo de los negocios de la familia y con la educación del muchacho. Ella mató a su segundo esposo, dándole a comer hongos envenenados. Nerón creció en medio de la pobreza y demostró ser un digno de tal palo, tal astilla. Siendo aún un jovencito, cometió su primer asesinato, matando a otro joven que se le atravesó en el camino y ver, indiferente, cómo agonizaba. Se casó a los 15 años de edad, pero hizo asesinar a su mujer. Se casó por segunda vez y también hizo matar a su segunda esposa. Y para poder casarse una tercera vez, hizo asesinar al esposo de la mujer que deseaba. Y como su madre le molestaba mucho, terminó matándola a sangre fría. Así era Nerón, el primero de los césares en Roma en perseguir a los cristianos. Sin embargo, Pedro dice: honrad al rey. ¿No le parece increíble? ¿Por qué Pedro ordena una cosa al parecer totalmente ilógica? Porque en el verso 14 enseña que las autoridades son necesarias. El gran filósofo cristiano C.S. Lewis, escribiendo acerca de la democracia, dice lo siguiente: estoy a favor de la democracia no porque todos seamos inteligentes o estemos calificados para opinar de igual manera, sino porque todos somos igualmente pecadores y necesitamos cuidarnos unos de los otros. Solo por esto estoy a favor de la democracia. Lo que quiera que sea, monarquía, democracia, oligarquía, lo que quiera que sea, no puede haber civilización sin gobierno. Y debemos, por causa del Señor, someternos a toda institución humana, ya sean rey como superior, y a los gobernadores. Ahora, una actitud rebelde es tan mala como la rebeldía misma. Veamos los versos 16 y 17. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. En nuestra vida social debemos honrar a todos los seres humanos, independientemente de su raza, color e idioma. ¿Por qué? Porque todos fuimos hechos a la semejanza de Dios y merecen honor. La palabra honor en el griego es raíz de la palabra precioso o preciosidad. O sea, a los ojos de Dios, todos somos preciosos, desde el punto de vista espiritual. Porque en lo físico, muchos no tenemos nada de preciosos.
La Biblia dice que en nuestra vida social debemos honrar a todos, pero en lo relacionado con nuestra vida en la iglesia, mire lo que dice el verso 17, amad a los hermanos. Hay un amor especial que debe existir entre hijos e hijas. Yo amo a todas las personas, pero mi esposa es mi bien amada esposa. Ella está muy por encima de cualquier otra mujer en mi vida, incluyendo a mis hijas. Y en nuestro medio ambiente cristiano, nuestros hermanos y hermanas en Cristo son muy especiales. Por eso la Biblia enfáticamente dice, amad a los hermanos. Pero también dice que en nuestra vida espiritual debemos temer a Dios. Y si hay alguna cosa que necesitamos urgentemente en nuestros días, es un reverente temor del Dios Todopoderoso. En Proverbios 1:7 leemos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hoy por hoy parece que hemos perdido ese temor. Y en lo que tiene que ver con nuestra vida política, dice la Biblia, honrad al rey. Ya sea que el gobierno esté dirigido por un monarca, un presidente o un dictador, el principio es el mismo. Busque primera de Timoteo 2, los primeros 3 versículos. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Amigo, aunque sea duro y difícil hacerlo, debemos someternos a las autoridades, aunque sean impías. Segundo, sumisión frente a los jefes malos. Primera de Pedro 2, versos 18 y 19. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Ahora, la palabra criados hace referencia a los esclavos que tenían en esos tiempos. No está hablando de empleados domésticos, como en esta época, que reciben un salario por su trabajo. Habla de esclavos que no eran personas inferiores. De hecho, una familia podía tener un esclavo que era doctor para cuidar de la salud de todos ellos, o un esclavo profesor para que eduque a los hijos. Sin embargo, el filósofo Aristóteles decía que amo y esclavo nada tienen en común. Un esclavo es solo una herramienta viva, así como una herramienta es un esclavo inanimado. En esos días los esclavos no eran tratados como personas, sino como cosas. Y a pesar de esto, Pedro dice, siervos, estad sujetos a vuestros amos como al Señor. Pastor, no debemos estar en contra de la esclavitud. Absolutamente. Y lo que Pedro enseñó aquí derrumbó la esclavitud. Pero él estaba hablando de la realidad de la esclavitud, porque esa era una situación sobre la cual no tenían ningún control. Tal vez muchos de ustedes no son esclavos en ese sentido, pero trabajan como si fueran esclavos. Escuche, no hay mejor lugar para que usted pueda demostrar el poder del Evangelio del Señor Jesucristo que frente a un jefe injusto e impío. ¿No le parece? Cualquier pagano se puede quejar y rebelar cuando las cosas no marchan bien. Pero ponga atención a lo que Pedro dice en el verso 19, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Si usted es un genuino creyente, padecerá injustamente por causa de Cristo. Anhelo que esa sea realidad en su vida cristiana. Y los que no son aún cristianos, les animo para que tengan una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo. Si usted quiere hacer una decisión por Cristo, arrepiéntase sinceramente de sus pecados y por fe pídale a Cristo que sea su Salvador y su Señor, y que haga de usted la persona que Él quiere hacer. Y dé gracias a Jesús en su nombre. Si hace esa decisión espiritual,
tenga la bondad de escribirnos contándonos al respecto. Su carta nos dará la oportunidad de orar por usted y su nueva vida en el Señor Jesucristo.